Bueno, ¿vinieron a aprender? El pastor me dijo que esta noche vienen estudiosos, así es de que bueno, vamos a dar un estudio. Le dije que hoy en día, mis amados hermanos, ustedes no me dejan mentir, pero vivimos en un mundo muy incierto. La verdad es que en lo que yo recuerdo yo nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Nos viene un ataque pandémico y ahora viene un ataque financiero y no se sabe qué es lo que se está tramando para después. Pero hay algo bien importante. Se habla de crisis en Rusia, crisis por todos lados, aquí en Estados Unidos. Pero el reino de Dios nunca ha estado en crisis. Yo creo fielmente en lo que yo le denomino universos paralelos. Mientras Faraón le estaba yendo mal, el pueblo de Dios está siendo liberado. Y no importa lo que el mundo esté pasando, el pueblo de Dios está en otro paralelo, totalmente distinto, especialmente aquellos que confiamos en Él. Y hoy quiero invitarlo a que lea conmigo un versículo muy sencillo. Está en el libro de Job y dice de la siguiente manera, Job 26:7. Le vamos a dar un segundito a multimedia y después Génesis 1:1. Póngale mucha atención. Hoy lo vamos a meter, pero bien profundo en lo que es. ¿Se atreve a repetir una palabra conmigo? Diga preceptos. Diga conceptos. Hay una diferencia entre un concepto y un precepto. Concepto es lo que yo entiendo de algo. Precepto es lo que el que lo dijo realmente quería decir. La Biblia son preceptos de Dios. Conceptos es lo que nosotros entendemos. Y a veces se han entendido tantas cosas de malas maneras que hay que profundizar y ver si está diciendo algo distinto el texto. Dice Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siéntese. Ya ustedes están muy orados. Bueno, yo realmente aprecio este ministerio, su pastor. Yo sé que ustedes tienen una unción especial como iglesia. Yo siempre he creído en algo, que unción que se respeta es atraída y unción que no se respeta pues es rechazada. Me gusta participar con ustedes porque son una iglesia muy trabajadora. Quiero llevármelo a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros tenemos serios debates hoy en día con ateos. Hoy en día la religión que más crece no es el hinduismo, no es el islam, no es el cristianismo, es el ateísmo. Y realmente ellos están viendo a sí mismos casi como una religión. Y lo difícil es que no son ateos comunes, son ateos que se preparan mucho. Y no solo se preparan, sino están haciendo mucho daño en las redes sociales. Las redes sociales son tremendas, para bien o para mal. Hace un tiempo atrás, agosto creo que fue, no, en abril fue, me dio el deseo de, por primera vez, meterme en TikTok. A ver. Y comencé a ver un montón de disparates y dije, no, esto está muy mal. Pero una hermana, yo dije en la iglesia, voy a abrir mi TikTok. Y me dijo, hermano, no se le ocurra, eso es diabólico. Y lo abrí. Y es tremendo cómo esa red impacta
para bien y para mal. Yo la abrí, hace 4 horas subí un video y ya lo vieron 269,000 personas. Así es de impactante. Pero póngase a pensar que alguien subió un disparate en contra de Dios, en contra de la iglesia. Así se riega como pólvora. Entonces nosotros, cada oportunidad que Dios nos da, tenemos que ver qué es lo que Dios nos está llamando a hacer para impactar. Ya sea Facebook, la red social que Dios te haya dado, úsala para bien. No la uses para cosas locas. Pero este versículo llama mucho la atención. Yo cuando me convertí al Señor, era bien escéptico. Porque es que yo creo que lo he compartido con ustedes. Yo tengo más razones para ser ateo que para ser pastor. Mi primer pastor se hizo homosexual. Mi segundo pastor lo encontré fumando cocaína en la iglesia y casi mata a su mujer. Y el tercer pastor me botó de la iglesia. O sea, fueron mis únicos 3 pastores. Y cuando la gente viene a mí llorando porque es que no me entendieron en la iglesia, le digo, bien, si supieras por lo que yo he pasado. Y la verdad es que eso, en vez de hacerme una persona fluctuante, me hizo cimentarme en Dios. Este asunto de las cosas de Dios, mire, la iglesia es percibida por muchas personas como un lugar de refugio. Ahorita si usted agarra Ucrania y Rusia, hay gente en centros de refugio, bajo tierra, en túneles, pero hay otros tipos que andan en aviones, derribando aviones rusos, quemando tanques y todo. Y son ucranianos ambos, los que están bajo tierra y los que andan arriba. Nosotros en la iglesia tenemos que tomar una decisión, o vamos a estar bajo tierra escondidos ahí, ¿verdad? Como que a ver cuándo vienen los bombazos, o agarramos uno de esos aviones y comenzamos a hacerle estragos al diablo. Y eso es lo que yo entendí que era mi llamado. Mi llamado era pues verdaderamente hacer la diferencia en lo que Dios me había llamado a hacer. Y así en todo ese escepticismo, yo me metí al cristianismo para, quizá más para demostrar que esto era una farsa. Especialmente que tenía un compañero que fuimos al 9º grado juntos y había una muchacha que a mí me gustaba y yo con él le mandaba los papelitos. Y entonces él, en vez de darle el papelito a la muchacha, hacía unos barquitos y cuando iba para la casa y pasaba el puente, lo tiraba al río y se iban los barquitos. Y yo esperando que la muchacha me contestara. Entonces, eso lo comencé a ver como esos evangélicos, ¿verdad? Son más mentirosos que... Y no me gustaba esto, pero cuando me metí fue cuando el Señor más me comenzó a convencer. Y es que Dios sabe lo que hace. No sé por qué me plantó en Boston, no sé por qué me plantó ahí donde está la cuna del ateísmo. La segunda ciudad más atea de los Estados Unidos es Boston. Y ahí me plantó Él. Y una de las cosas que yo debatí también fue, Dios, si es un Dios sabio, ¿por qué mandó el diablo a la tierra? Y eso yo no lo podía entender. O sea, somos sus hijos, nos quiere, nos ama. Después tuvo que mandar a su hijo. ¿Por qué mandó el diablo a la tierra? Y esa pregunta yo siempre la tuve y nadie me la pudo contestar. Hasta que yo me la contesté a mí mismo, ¿verdad? Estudiando. Y hay algo bien importante que quiero que usted entienda. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la creación de los tiempos. O sea, antes de que Dios hiciera, yo quiero que usted piense en la burbuja, piense en una burbuja, en un gran globo, ¿verdad? Dios se le revela el primer pecado. ¿Dónde ocurrió el primer pecado? En el cielo. No fue Adán y Eva, fue en el cielo. El diablo quiso destronar a Dios. Y cuando el diablo intenta destronar a Dios, pues el diablo peca. El diablo comete un grave error. Su pecado fue eterno, porque pecó en la eternidad. Pecar en la eternidad, pues es un pecado eterno, no puede tener perdón. Por eso es que el diablo no puede ser perdonado.
Entonces Dios dice, mis hijos van a pecar, yo voy a crear esta raza, ¿verdad? Que son mis hijos, los voy a crear. Y cuando haga eso, pues el diablo me los va a tentar y me los va a hacer pecar. Pero tengo que pensar en un plan que no me los haga pecar en la eternidad. Entonces voy a crear esta gran burbuja, esta mega burbuja, pero esto es inmenso. Imagínense que si comparamos el sol con la tierra, si yo agarro un lápiz bien y le saco punta finita y pongo el lápiz y hago un puntito en un pedazo de papel, así es la tierra comparada con el sol. Pero si hago lo mismo, agarro el lápiz y pongo un puntito, así es el sol comparado con una de las estrellas más grandes que se llama Canis Majoris. Esa estrella, un avión demora 980 años para darle la vuelta, si es que se dieran a esa tarea. Y eso es solamente una estrella de este universo en el que Dios nos encapsuló. Y aquí nos encapsuló y se le ocurrió, Génesis 1:1 es un gran versículo. En el principio, diga conmigo, tiempo. Creó Dios los cielos, diga conmigo, espacio, y la tierra, materia. Ahí Dios creó esta gran burbuja que consiste de estos tres componentes, que es tiempo, espacio y materia. Entonces Dios nos pone acá como un plan de contingencia, que cuando el ser humano peque, entonces el pecado del ser humano tiene remedio. Porque es bien interesante, a todo esto vienen los ataques que dicen, por ejemplo, la gente contraria a las cosas de Dios dicen, pero ¿cómo puede ser real el cristianismo si el cristianismo dice que en el principio no había nada? Dios le habló a la nada, hizo el universo. Eso es un ridículo. Pero yo quiero leerle algo que está en el texto más importante de la teología de la evolución. Esto dice, en el principio no existía nada. Nada explotó y de ahí salió el universo. Yo no sé qué es peor, creer que Dios le habla a la nada y que de la nada exista todo, o que nada explote. Y ahí está el montón de ateos creyendo que nada explotó y ahí fue el gran Big Bang y aquí todo cayó en orden, pues, ¿verdad? Entonces no tiene lógica. Es una ridiculez. Ahora, la ciencia usa el Génesis para decir que Dios no existe, tomando la palabra principio. Pero el principio aquí no aplica para Dios, el principio aplica para el método que Dios utilizó para salvarnos a nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, asumiendo que ese fue el principio de todo y no la cápsula que Dios creó para echar a andar su plan de redención con cada uno de nosotros. Entonces Dios nos mete en esta cápsula y en esta cápsula Dios hace algo bien interesante. Cada una de esas cosas la hizo en forma de Trinidad. Si usted agarra el tiempo, tiene pasado, presente y futuro. Si usted agarra el espacio, tiene ancho, alto y profundo. Si usted agarra la tierra, tiene materia, líquido y sólido. Si usted agarra al ser humano, tiene alma, cuerpo y espíritu. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, hay algo tan importante en todo esto que Dios nos quiere enseñar. Ahora, quiero leerle lo que la Discover Magazine escribió en una temporada, en una de sus revistas, para que nos demos cuenta que el mundo está tan perdido y lo peor es que cree que está en lo correcto. Escribieron esto: el universo estalló convirtiéndose en algo absolutamente de la nada. Cero, nada. Y conforme creció, imagínense, se llenó aún más de muchas más cosas, pero si era nada. Muchas más cosas, cosas que vinieron absolutamente de ninguna parte. Es que parece que están locos y creen que nosotros, que creemos que hay un ser allá afuera que se llama Dios, somos los que estamos locos. Quiero hablarle un poquito sobre nuestro sistema tradicional de cómo nosotros creemos. Mire, si nos hacemos la pregunta de dónde viene Dios, porque
es el tema del que le quiero predicar, eso ya en sí es pensar en un Dios equivocado. Porque nosotros somos tridimensionales. Hay cosas que son de una dimensión. Por ejemplo, si yo hago un cuadrito en la pizarra y hago un círculo, al cuadrito le pongo que es ella y al círculo le pongo que es él, por ejemplo. O sea, y yo vengo y agarro una manzana y se la enseño asumiendo que el cuadrito y el círculo tuvieran vida. Se los enseño, ellos no pudieran verla porque es tridimensional. Para que ellos pudieran verla, yo tengo que pegar la manzana a la pizarra y la huella que deje la manzana es lo único que ellos pueden ver. Y aquí estamos nosotros con un Dios que habita fuera de la tercera, en la cuarta, quinta dimensión, y este montón de gente tarada quiere entender a Dios. O sea, no, es como que ese cuadrito quisiera entender una manzana. ¿Me está conmigo? Ahora, el Dios de la Biblia no se limita a tiempo, y aquí yo le voy a hablar de unas cositas que no se me vaya a incomodar. El Dios de la Biblia hizo el tiempo, el espacio y la materia para nosotros, pero no para Él. Él no se puede limitar a esas cosas. Él nos limitó a nosotros, porque si Él no nos limita a nosotros, nosotros hubiéramos sido eternos. Claro, Dios a nosotros nos creó en la eternidad. Y hay eternidad en nosotros y vamos a volver a la eternidad, pero aquí estamos en la tierra. Cuando Dios le dijo a Jeremías: antes que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te conocía, ¿dónde conoció Dios a Jeremías? Y lo más seguro es que Dios agarró un poco de su aliento, lo atrapó, le puso Jeremías, ¿verdad? Y esperó hasta el momento, y allí Dios metió el propósito de Jeremías. Esperó hasta el momento en que mamá y papá estaban allí, ¿verdad?, haciendo sus picardías, y ahí lo introdujo, ¿verdad? Y ahí vino y le dijo: y antes que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te había hecho profeta. O sea, Él, tomando desde ahí, Dios a nosotros, todo nos creó en la eternidad. Nos creó fuera de este cosmos y nos introdujo a este cosmos, porque el aliento de Dios está en nosotros. La palabra nos enseña que el sello de Dios está en nosotros. Entonces nosotros debemos de agarrar esto en serio. O sea, yo he agarrado el cristianismo en serio. Ahora, si Dios es afectado por estas tres cosas, entonces Dios deja de ser Dios. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Como para nosotros vivir en la tierra necesitamos sujetarnos a las tres cosas al mismo tiempo. Al mismito tiempo. Por ejemplo, yo estoy aquí, hay coordenadas exactas donde yo estoy parado en cuanto a espacio, pero al mismo tiempo estoy aquí a las 8:42. No me puedo escapar de ahí, pero al mismo tiempo estoy metido en este vehículo de carne, ¿verdad?, que es mi cuerpo. No me puedo escapar. Para yo escaparme de aquí tengo que morir. Cuando una persona ya no puede estar en esas tres cosas, se le llama muerte, se va. ¿Está conmigo? Entonces, mire qué interesante. Si tenemos materia y tiempo, pero no vamos a agarrar este teléfono, ¿verdad? Si tenemos materia y tiempo, mejor dicho, si tenemos materia y tiempo, pero no tenemos espacio, ¿dónde pongo el teléfono? ¿Está conmigo? ¿Cómo? Los tres tienen que estar juntos. Si tenemos materia y espacio, pero no tenemos tiempo, ¿cuándo pongo el teléfono? Y si tenemos tiempo y espacio, pero no tenemos materia, ¿qué es lo que voy a poner? Entonces las tres cosas son necesarias. Y la ciencia quiere meter a Dios ahí. Y nosotros a veces queremos meter a Dios ahí. Por eso cuando yo compro libros, a veces me río de la teología que hay en algunos materiales que la gente escribe. Estos tres elementos no pueden existir en forma independiente, existen en forma simultánea. Ahora, la pregunta es, si Dios no puede habitar acá, porque esto es bien importante, vivir en la tierra sin sujetarse a tiempo, espacio y materia es ilegal. Y aquí es donde la cosa se pone bien, buena.
Y aquí es donde viene la respuesta a mi pregunta: ¿por qué Dios mandó al diablo a la tierra? Habitar en la tierra, entiéndalo bien, sin sujetarse a tiempo, espacio y materia, es ilegal. La pregunta es: ¿quién habita en la tierra sin usar tiempo, espacio y materia? Ayúdeme. ¿Quién habita en la tierra sin usar tiempo, espacio y materia? El diablo. Entonces, ¿el diablo cómo está en la tierra? Ilegal. Los únicos que estamos legales somos nosotros. Y el diablo está ilegal. Y no solo eso, que el diablo está ilegal, pero el diablo es simplemente un músico desempleado. Porque era músico en el cielo y Dios lo mandó a la tierra. Entonces, ¿cómo es que el diablo está teniendo éxito contra gente legal cuando él es un ilegal? Ahora, lo que yo quiero explicarle en esta noche es la belleza de nuestro Dios, porque este asunto de hacer iglesia y que ir a la iglesia y que vamos el miércoles, que vamos el jueves, que regresamos el domingo, vamos a la casa, hacemos célula, vamos a trabajar, otra vez a la iglesia, hacemos célula, vamos a puede ser tedioso, ¿sí o no? Pero cuando se lo explique como se lo voy a explicar, esto es una belleza. El diablo está ilegal. Ahora, si el diablo está ilegal y en la tierra para estar legal hay que usar cuerpo, espacio y materia, tiempo, espacio y materia, ¿cómo le hace Dios para trabajar con nosotros? Si para Él es ilegal, porque lo que Dios dejó escrito en su palabra, Él tiene que someterse a su propia palabra. Y Él tiene que someterse a sus propias leyes, porque Dios no está sobre la ley. ¿Me entiende? Como por ejemplo los políticos a veces están sobre la ley. Usted ve a un policía a veces yendo en sentido contrario, porque según él dice que va a ir a atrapar a un ladrón, pero tal vez no. Entonces, las autoridades de la tierra están sobre la ley, pero Dios se sujeta a su propia ley. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para que Dios esté legal en la tierra? Dios, si usted comienza a analizar todo, cuando Dios habla con Moisés, Dios le pide a Moisés un tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios le dice que le haga un arca. Y es el arca del pacto. Y Dios le dice: es que yo tengo que morar, mi presencia tiene que morar allí. ¿Cómo le hizo Dios para estar legal en la tierra? Él tuvo que usar un arca. Tiempo, espacio y materia. Mire, Dios no viola nada. Y a través de ese bendito cajoncito, Él estaba con el pueblo de Israel. A veces estaba en la nube, a veces estaba en el fuego, en la columna de fuego, pero siempre usando cuerpo, espacio y materia. Entonces pasaron años y Dios, cuando usted lee el libro de Jeremías, comienza a estudiar en Jeremías que Dios dice: yo tengo algo mejor que la cajita para ustedes. Y comienza a hablar de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto pues y aquí tenemos otro lío bien fuerte en nosotros, que cuando nosotros oramos decimos Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, y nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, porque Cristo Jesús y Cristo Jesús no es lo mismo. Cristo es el Mesías, estaba a la diestra del Padre, viene a la tierra, pero para estar legal tiene que someterse a un cuerpo que se le da el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Mire todo lo que Dios hace. Dios viene y coloca a Cristo en un vehículo para que muera, para que nosotros podamos tener perdón de pecado. Muere en el presente, nos limpia del pasado y nos prepara para el futuro. Entonces, Cristo es Dios con nosotros. Ahí es donde tiene sentido, porque ahora Él sí está en persona con nosotros. Mire todo el esfuerzo que Él hace.
estar en persona, pero no solamente estar en persona, sino que Él viene y tiene que redimirnos a nosotros de pecado. Porque la tarea de Jesús de morir en la cruz no fue quitar el pecado del mundo. El pecado del mundo Él lo quita, porque la tarea de Jesús era restaurar lo que el diablo nos había robado. Entonces, no solamente quitar el pecado, porque ahora estamos con iglesias llenas de gente que supuestamente Dios le quitó el pecado, pero todo el mundo estamos en quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, vienen unas charlas tremendas que voy a estar compartiendo con ustedes sobre esto, los que van a estar participando, los que van a estar el día de mañana y pasado mañana, y le voy a explicar todo esto. Pero es que nuestro Padre tiene cosas maravillosas para nosotros, pero nosotros simplemente no lo captamos. Ahora, quiero que vea usted, Cristo muere, y cuando Él muere, pues resucita. Fíjese que allá en el Antiguo Testamento, ¿se recuerda usted que andaba un tipo medio loco ahí orando y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús? Y los discípulos dicen, lo mandamos a callar, pero el tipo no nos hizo caso. ¿Ha leído ese pasaje? ¿Cómo es que este tipo descubrió que en el nombre de Jesús había poder? Y lo usaba y le funcionaba. Y ahora nosotros, que no es un Jesús que anda todavía predicando que todavía le falta morir, nosotros le servimos a un Jesús que ya dio su vida por nosotros. Fue crucificado, fue clavado, fue coronado, fue traspasado por una lanza, derramó 3.8 litros de sangre por nosotros, lo dio todo por nosotros. Y aquí andamos nosotros que oramos por alguien y no podemos creer que puede ser sano. Y aquel loco allá, sin que Jesús muriera, ya le estaba teniendo efecto el asunto. Y ese es el problema del evangelio, que se torna aburrido, porque nosotros no entendemos las dimensiones de esto. Pero algo interesante sucede. Jesús, antes de irse, dijo algo bien interesante. Dijo, yo me voy a preparar morada, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Pero qué dijo? No los dejaré solos, les voy a enviar al Paracletos, al Consolador. Fíjese que Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, dice una versión. ¿Cómo está eso? Que a mí me conviene que Jesús se vaya. En otras palabras, si le damos vuelta, dice, a ustedes no les conviene que yo me quede. Porque si yo me quedo, no puede venir el Espíritu Santo. Porque el Señor con el arca del pacto ya nos había dado un secreto bien interesante, ¿verdad? De la cajita, y que Dios, su presencia habitaba ahí, porque este universo no puede contener al Dios que nosotros servimos. Porque el día que Dios se mete en este universo, deja de ser Dios. Entonces, Jesús nos viene a anunciar que ahora el Espíritu Santo tiene que venir a la tierra, pero tiene que estar legal. ¿Y cómo le va a hacer el Espíritu Santo para estar legal? No sé si usted ha leído la palabra. Quiero llevarlo a un versículo muy conocido, pero poco entendido por nosotros. Está en Hebreos 10, verso 20. Quiero que lea conmigo desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quiero que entienda esto usted. El tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Igual el templo. El lugar santo del lugar santísimo lo dividía una cortina que supuestamente tenía más o menos una altura como de 60 pies, altísimo. Y lo más seguro es que la anchura
era más o menos como de unas 2 pulgadas. Estaba demostrado que si le amarrábamos un caballo en la esquina de esa cortina y otro caballo en la otra esquina y los echábamos a correr, no se reventaba, sino que los caballos se venían de retroceso. Así era de fuerte. Y lo tremendo es que dice que el templo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo, por si quedaban dudas de que alguien le hubiera metido un cuchillo o una tijera, porque la tijera no lo podía, de arriba hacia abajo. Pero la pregunta es, o sea, Cristo unió el lugar santo con el lugar santísimo. Eso es poderoso, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Y cuando el sacerdote entraba le amarraban un lazo y llevaba campanitas, tilín, tilín, tilín. Él estaba oficiando allá adentro y el montón de campanitas sonando. Si las campanitas paraban de sonar, decía, jalen el lazo porque lo mató el Señor y ahí venía el muerto. O sea, así era. Entonces, justo cuando Cristo muere, el velo se rasga, ¿verdad? Y el velo se rasga, y según nosotros hemos venido predicando, ahora venimos al lugar santísimo o al lugar santo, y ya no hay división entre ustedes y yo, ya no hay velo. Pero eso no es realmente lo que la palabra nos enseña sobre el velo. Quiero que, si es que Pablo fue el que escribió Hebreos, porque es cuestionable eso. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Póngale atención. Dice, ahora tenemos libertad para pasar de allí a aquí, del lugar santo al lugar santísimo. Dice, ¿por qué? Dice, por la sangre de Cristo. Quiero que entienda bien esto. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Mire que dice, por el camino vivo. O sea, Él nos abrió un camino para entrar de la gente común a donde estaba el sacerdote oficiando. O sea, ahora ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos que nos amarren un lazo, ya no necesitamos campanita. O sea, esto está tremendo. Pero quiero que entienda bien esto. Leamos bien el versículo 20. Por el camino, dice, nuevo y vivo. Si te salís de Hub Multimedia y te vas a Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo, Reina Valera 60. Nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, coma, esto es, coma, su carne. O sea, no está hablando del velo acá. Está hablando del momento en que a Él le traspasan la lanza en su costado. En ese momento, se rompe el velo en el templo, pero la belleza del velo no está en que el velo del templo se haya rasgado. La belleza de que ese velo se rompe es que cuando a Él lo punzan, automáticamente está muerto, y en ese momento el ser humano tiene solución su pecado. Y cuando el pecado tiene solución, quiero que entienda esto, cuando el pecado tiene solución, el Espíritu Santo, como ya encontró limpia la casa, el Espíritu Santo ahora viene a morar en la cajita dentro de nosotros, que era el deseo de Dios de todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Volvamos a leerlo. Verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, lo que el escritor de Hebreos me está diciendo es que en el momento en que punzan a Jesús y sale agua con sangre, y eso significa que Jesús ya murió, en ese momento el Espíritu Santo dijo, esta es mi oportunidad. Y se comienza a meter en todos aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador. Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena.
Si aquel tipo echaba fuera demonios y sanaba por los enfermos y los enfermos eran sanos, ¿cuánto más nosotros que tenemos a un Cristo resucitado y el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros? Y practicamos un cristianismo como que, no sé, yo si voy a ir a la iglesia hoy, ¿verdad? Y ahí de mala gana, y siendo portadores del Espíritu de Dios. Nosotros abrimos la boca y milagros pueden suceder. Nosotros abrimos la boca y el Espíritu Santo la puede llenar de palabras necesarias que la gente está escuchando en ese momento. O quiero decir, que están necesitando en ese momento. Y el Señor nos pone justo la palabra que necesitamos decir. Pero es que nosotros tenemos que hacer el evangelio algo más interesante. Este evangelio, así como lo estamos viviendo, es muy aburrido. Sí, esto hay que disfrutarlo, pues. Yo tengo un amigo que dice, mire, si usted va a ser pecador, sea un buen pecador. Me va a perdonar la palabra, pero dice, mire, si va a ser pecador, hágase aunque sea marica, hombre. Peque a lo grande, dice él. Pero si va a ser cristiano, sea buen cristiano. Nosotros tenemos una situación que la mayoría de evangélicos ni son buenos cristianos ni son buenos mundanos. ¿Y cómo funciona la cosa así? Y yo le digo que el Espíritu Santo se comienza a contristar cuando nosotros no somos buenos anfitriones para Él. Lo interesante es esto. Esto lo explicaba Miles en una de sus charlas, que decía, en las colonias, cuando el rey mandaba a un virrey o ponía a un virrey en América, y por ejemplo la casa donde estaba el virrey o el gobernador que él mandaba, la casa sufría daños, el gobierno de España o de donde fuera mandaba restaurar esa casa, porque el gobernador no podía estar en una casa en mal estado. Y eso es exactamente lo que hace nuestro Dios. Si nosotros somos una casa que está en mal estado, Dios mismo se encarga de arreglarla para que el Espíritu Santo esté en una casa digna. Él mismo se encarga. ¿Hay algún problema de salud? Él se encarga. Porque es que a Dios a usted le conviene que esté sano. Yo tengo mi filosofía, mire, yo a veces cuando viene gente así, le echo unas bromas así bastante pesaditas, ¿sabes? Porque hay una hermana que me dice, llegó un día, ay pastor, yo creo que me voy a morir. Y le digo, ¿estás haciendo célula? No pastor, yo no, ni a la iglesia estaba viniendo. Ay, ya, pues te vas a morir. ¿Qué diferencia estás haciendo en el reino, hija? Le digo, métete a trabajar, que le convengas viva a Dios y no muerta. Porque la gente que Dios se lleve es porque no le conviene que esté chupando oxígeno aquí en la tierra de por gusto. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Cuando usted tiene una carcachita, un carrito que nunca se le arruina y lo lleva para donde usted quiere ir y es económico, boom, va y viene, usted ama ese carrito. Aunque tenga la posibilidad de tener un mejor, no lo tira al basurero, no lo cuida. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios tomó la decisión porque este es el problema serio, es que nosotros le convenimos a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la extensión del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él usa nuestras manos, Él usa nuestros pies, Él usa nuestra boca, Él usa todo lo que nosotros tenemos, porque así Él lo diseñó. Y ahí estamos, ¿verdad? Nos ha dejado el tiempo, aprovechémoslo, porque hay personas que necesitan escuchar la palabra, les predicamos hoy, se convierten, les sanamos en el presente, les ayudamos que borren su pasado y los metemos a un futuro glorioso. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días, ¿verdad? Porque nosotros creemos que cuando la persona viene y se arrepiente y le ponemos las manos y ya, asunto arreglado, no, allí comienza la cosa.
A esa persona, Dios mío, hay que reformatearle el disco. Hay que enseñarle a olvidar cosas, porque si no olvida cosas no va a aprender cosas nuevas. Y es un trabajo difícil, usted mismo lo sabe. El Señor no nos ha llamado solamente a salvar gente. El éxito del evangelio está en fabricar gente para Dios. Y para fabricar gente tenemos que nosotros quitarle todas esas cosas, esas malas mañas que traían de afuera. Y eso a veces demora. Pero qué lindo es cuando nosotros tenemos un equipo de personas que solían ser malas, pero se han dejado transformar por el Señor. Entonces, en conclusión, mire qué tremendo lo que Dios ha hecho. La pregunta es, si dijimos de dónde viene Dios, y la pregunta seria es, ¿dónde está Dios ahora? Y para su respuesta está dentro de usted. Dentro de cada. ¡Qué privilegio, Dios mío! Que Dios allá anda el pueblo de Israel buscando la bendita cajita todavía. Sí, si usted va a Israel en este momento y se mete en el túnel que está ahí por el muro de los lamentos, y va a ver un hoyo allá en el túnel abajo, donde un rabino quiso abrir un hoyo porque pensaba que el arca del pacto estaba debajo del domo ese árabe, y ahí está cuando lo sellaron con cemento porque lo descubrieron, porque él pensaba que el arca estaba al otro lado y quería ir a rescatar. Y Dios mío, ¿y nosotros para qué vamos a andar rescatando arca si aquí lo tenemos dentro de nosotros? ¡Qué diferencia! Póngase de pie. Eso es que el Islam le está pareciendo más interesante a la gente ahora, porque esos tipos por lo menos se ponen una bomba y se meten en un mall y hacen pedazos a un montón de gente. ¿Sabía usted la cantidad de mezquitas que se están abriendo aquí en Los Ángeles? ¿Y sabía usted que las mayorías de esas mezquitas están llenas de hispanos ya? Tenemos, ¿cuántos salvadoreños hay aquí? Tenemos un presidente en El Salvador que su hermano es un imán, y ya desde que su hermano entró ya abrió más de 5 mezquitas en El Salvador. Tenemos a un Hugo Chávez que se ha traído cientos de musulmanes a abrir mezquitas. República Dominicana ya se están abriendo. En Chiapas, México está inundado. Y nosotros aquí no avanzamos porque no entendemos lo profundo que es el evangelio. Que sucedan milagros, que la gente no solamente sana. La tarea de Dios no era solo quitar pecado. La tarea de Dios era tener un cuerpo sano. ¿Usted cree por qué los cuerpos a veces no están sanos? Porque ese bagaje del pasado que venimos arrastrando nos deprime, y a veces ahí encontramos refugio en comida que no es la mejor, y comenzamos a comer cosas que no son las mejores. Y nuestro cuerpo pues lo amenazamos, lo dañamos cuando es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos, entender que saludable le servimos más a nuestro Dios. No tenemos problemas. Cuando uno no está saludable, le digo que ni levantarse quiere. Es una tarea ir a la casa de Dios. Él nos quiere plenos, diga conmigo plenitud. Hablábamos con el hermano Jorge sobre la forma en que Dios nos hizo en un estado de plenitud. Yo quiero hacer una oración. Si hay alguna persona que nos escucha en línea o está acá y haya venido por primera vez y quisiera entregarle su vida al Señor, esto es interesantísimo. No te vas a arrepentir. Y como dice un amigo por ahí, y si no te gusta el evangelio, Dios te devuelve los pecados. Vamos a orar. Si usted nunca ha hecho esta oración, si está aquí, hágala. Si usted está en las redes sociales, hágala. Comuníquese para que alguien le dé seguimiento. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú, Señor Jesús, diste tu vida por mí, y hoy soy perdonado. Gracias, Señor, por borrar mi nombre del libro de condenación y escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en este momento que me estoy arrepintiendo, tú estás trayendo a tu Santo Espíritu dentro de mi ser. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Démosle un aplauso a las personas que hicieron esa oración por primera vez. ¿Habrá alguien aquí que hizo esa oración por primera vez? Levánteme la mano para que alguien se le acerque. Allá veo una mano. Déjela arriba ahí para que la... ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Si usted hizo la oración en línea, por favor, comuníquese con el equipo de la iglesia. Le van a tomar su nombre y le van a estar discipulando. Dios me lo bendiga.